Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Marcos 16:2. La resurrección de Jesús es celebrada por la humanidad cada Semana Santa, pero el verdadero viaje de Jesús a su destino final realmente comienza aquí, en Galilea. Por estas montañas, por estas orillas. Este milenario paisaje es testigo del misterio de este joven maestro nacido hace 2000 años. La antigua ciudad de Séforis, una dinámica metrópoli en la época de Jesús, a pocas horas de su hogar Nazaret, nunca fue mencionada en la Biblia. For someone familiar with the topography and the lay of the land of Lower Galilee, when he or she picks up the Gospels, the absence of Sepphoris shouts at you. En 1986, se descubre en Galilea un tesoro oculto por siglos. Un antiguo bote de madera que navegó estas aguas en la época de Cristo. ¿Podría ser esta la nave en que Jesús navegó con sus apóstoles? ¿Qué otros secretos podrán existir en este lugar donde Jesús predicó una vez? ¿Qué más podrá revelar Galilea de los mensajes de Cristo? Estos son tan solo algunos de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia. Jesús en Galilea. Primera parte. El camino a Galilea. Israel, tierra prometida de los judíos, lugar sagrado de los árabes, cuna de la cristianidad. Aquí, hace 2000 años, vivió un hombre llamado Jesús. Jesús vivió 33 breves años y solo 3 de ellos son recogidos en el Nuevo Testamento. La mayoría de esos años los pasó aquí, en la parte norte de la Tierra Santa, en Galilea. Pero hay muy poca evidencia para reconstruir históricamente su vida. We have no information about the infancy, birth of Jesus any more than we have about the adolescence or young years. It all starts with the public life. Y es posible que se descubran nuevas evidencias aquí en Galilea, quizá reconstruyendo los pasos dados por el inmortal Maestro. La Biblia comienza a hablar de él en los más tempranos días del calendario cristiano. La Tierra Santa está gobernada por los romanos. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Lucas 2:1.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Lucas 2:6. El mundo en que nace Jesús disfrutaba de la paz romana, una paz políticamente inestable. Bajo este manto engañoso de tranquilidad, había mucho descontento en la Tierra Santa durante el reinado de Herodes el Grande, en especial entre los judíos. Herodes vive en constante temor a las revueltas. Mateo nos indica que Herodes, al escuchar rumores sobre el nacimiento del Mesías, decide eliminar esta amenaza. Pero al no ser capaz de descubrir cuál era el niño, ordena que todos los niños menores de 2 años, dentro y cerca de Belén, sean asesinados. La Biblia nos dice que muchos niños mueren esa noche. No existen otras fuentes históricas sobre este evento, pero este es conocido como la matanza de los inocentes. José, advertido por un ángel en su sueño, se lleva a María y a Jesús de Belén para Egipto. La pequeña familia permanece allí por 1 año, salvando a Jesús de una muerte segura. Ahora, retornamos a Galilea. José, de regreso de Egipto, se establece con su familia en Nazaret, una pequeña y obscura villa en el campo. No sabemos qué pasa con su vida y la de sus padres en esta época, puesto que no hay registros escritos de ello. We can only surmise, and I think it's safe basically to do this, what his life would have been like during those years. And based on our reconstructions of Galilee, we can see that he would have probably apprenticed with his family, he would have learned a skill, he would have started to form his opinions and his judgments that are given expression in the Gospels. Entonces, el joven de Galilea se desarrolla acercándose ya a su inexorable destino. Esta es la iglesia de San Gabriel en Nazaret. Es posible que Jesús haya jugado en estos patios cuando joven. Si los evangelios mantienen un gran silencio sobre la infancia de Jesús, ¿qué podemos saber sobre esta parte de su vida? When I envision Jesus of Nazareth, I see a simple Galilean Jew who had a very traditional upbringing in a small hamlet, Nazareth, where there was a Jewish community, whose first language was Aramaic and Hebrew. Then as a young adult, learned Greek to the extent that he could use it in marketplace and say some sayings and make some meaningful exchanges in Greek language. But he was a Semitic speaker. Hay un misterioso espacio de 18 años en el Evangelio, los llamados años perdidos, donde no se sabe nada de Jesús. Después de este tiempo, encontramos que Jesús ya tiene 30 años y está a punto de pasar por el drama principal de su vida. Estamos de regreso sobre las milenarias colinas de Galilea. Al intentar conocer más sobre él, encontramos que las únicas fuentes son los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. En 1945, esto deja de ser así. Hay un importante descubrimiento en Nag Hammadi, en el Valle del Nilo. Este es posiblemente un quinto evangelio, el libro de Tomás, lo cual sorprende al mundo. Los evangelios originales fueron escritos por lo menos 40 años después de la muerte de Jesús. Pero el nuevo libro de Tomás parece que se escribió antes.
¿Podría ser este un recuento presencial, cosa que no fueron los evangelios? Because the Gospel of Thomas has no narrative in it, doesn't say anything about the crucifixion or the resurrection. It assumes that Jesus is alive. It talks about Jesus as the living one, and then just makes of his importance, namely these things. He said. El libro de Tomás, si bien aún se cuestiona su autenticidad, nos habla de un Jesús menos apocalíptico que el de los 4 evangelios. En el libro de Tomás, él es un maestro más gentil, de sabiduría, más ocupado por la odisea espiritual íntima de cada individuo. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Y él dijo, no vendrá esperando por él. No se dirá, mirad aquí o mirad allá. El reino del Padre está más bien disperso por la tierra, y la gente no lo ve. Tomás 1:13. Jesús parece estar diciéndonos, miremos en nuestros propios corazones. Pero en este punto de su vida, en el inicio de su misterio en Galilea, su camino será otro, y son los evangelios originales los que lo relatan. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Marcos 1:9. Al encontrar al Bautista por primera vez en su vida, Jesús entra en contacto con una filosofía radical. Una filosofía que pudo ser la causante de iniciar su camino hacia la cruz. The only other messianic prophet who used that term at the time of Jesus that we know of was John the Baptist. And what John the Baptist was doing, of course, was bringing people out into the desert, taking them through the Jordan, back into the Promised Land. He was reenacting the Exodus conquest. That was terribly, terribly subversive. What he was doing was planting ticking time bombs of apocalyptic expectation all over the Jewish homeland. Luego del bautismo, Jesús, igual que Juan y muchos profetas antes de él, se va a los montes. Allí, solo, en el desierto, tendrá una profunda experiencia espiritual. Esto es Cuarantal, al noroeste de Jericó. Para los cristianos es la montaña de la tentación. Es aquí donde Jesús pasó 40 días y noches ayunando y orando, y donde se confrontó con el diablo, quien trató de atraerlo al lado oscuro. Jesús es tentado 3 veces, y 3 veces se resiste. Esta limpieza lo libera a poder comenzar su ministerio y completar su ruptura con el Bautista. En el siglo IV, un monasterio bizantino es construido en estas montañas sobre una antigua fortaleza romana, conmemorando el hecho. Jesús, luego de resistir la tentación, abandona los montes y retorna a las ricas colinas alrededor del mar de Galilea. A partir de este momento, se dicen un número extraordinario de cosas en el Evangelio, involucrando imágenes de agua. Es probable que la razón por la que los arqueólogos valoran tanto a este lago es que los hallazgos más sorprendentes están concentrados aquí, en las orillas de Galilea. En 1986, Israel es azotada por una gran sequía. 2 hermanos son atraídos por la baja del nivel de las aguas y hacen un sorprendente descubrimiento por accidente. Un antiguo bote de la época de Jesús. ¿Pudo este bote
podido sobrevivir todos estos siglos? ¿Hay alguna conexión entre este bote y el sabio y carismático maestro de Galilea? Segunda parte. Un bote fuera de tiempo. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Marcos 1:16. El Evangelio habla frecuentemente de agua y botes y de imágenes de marineros. En 1986, momento muy difícil, el Evangelio y sus historias de mar saltan a la vida. La tierra bendita sufría una gran sequía y los niveles de las aguas de Galilea estaban en el nivel más bajo del que se tiene en memoria. En una pequeña granja agrícola bordeando el mar de Galilea, a solo 2 millas al norte de la milenaria ciudad de Tiberíades, 2 hombres hacen un increíble descubrimiento. Entran en contacto inmediatamente con el doctor Shelley Watchman, curador de antigüedades de un museo cercano en Genesaret. En el sitio, Watchman y su equipo comienzan una meticulosa búsqueda a través del lodo, buscando una señal del antiguo bote. They had sort of moved the mud away from the top of the pine cane, and I cleaned off a small area of about 15 centimeters, and there were mortise and tenon joints. We knew immediately it's an ancient boat. Watchman y su equipo se encuentran inspirados por su descubrimiento. Es el primer entierro antiguo encontrado en el mar de Galilea. Es un bote de la época de Jesús que navegó estas aguas para luego resistir el paso de los siglos. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿Dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿Quién es este hombre? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Lucas 8:22. En un instante de penumbra, una repentina lluvia interrumpe la excavación del bote. La lluvia se detiene tan pronto como comienza, dejando un arco iris que emerge desde el centro del mar de Galilea. And we suddenly had this tremendous rainstorm. We all ran for the Jeep. And when we came out of the Jeep, there was this beautiful double rainbow cascading into the Sea of Galilee. Comienza una frenética actividad al descubrir el bote. Se organizan inmediatamente los equipos de excavación y de expertos. Ahora es una carrera contra el tiempo y contra las aguas crecientes de Galilea. Watchman, el líder del proyecto,
Notifica a las autoridades para que bajen el nivel del agua y así poder preservar el sitio. La construcción de una barrera comienza inmediatamente con el propósito de contener las aguas ese día. En la medida de que el bote comienza a aparecer, dos artefactos son descubiertos en el lodo, una pequeña jarra y una lámpara de aceite. Estos objetos ubican al bote en la primera centuria, cuando Jesús nació. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla y les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Juan 21:3. Simon Peter decides to go fishing, and he takes with him 6 disciples, making a rowing crew of 5, plus people to help with the net. So altogether, all those descriptions of boats are talking about the same type of boat. Una confirmación histórica de la forma del bote puede verse cerca en las ruinas de Magdala, a pocas millas de Tiberíades. Es un antiguo mosaico que muestra un bote similar al descubierto. De esta manera, y 14 días luego de su descubrimiento, el precioso bote de Galilea es envuelto en un capullo de plástico de la era espacial y puesto a flote por primera vez en 2000 años. Se dejó en manos de los expertos el descubrir qué misterios podía ayudar a resolver el bote luego de ser sacado de su cubierta protectora. Pudiese el bote proporcionar nuevos conocimientos sobre el período, ya que éste navegó Galilea en los días en que Jesús predicó por estas tierras. ¿Y qué hay sobre aquellos días? Algunos eruditos sienten confusión respecto a las descripciones de la Galilea de aquellos tiempos. La evidencia histórica no parece coincidir con lo que la Biblia nos dice. Tercera parte. El misterio comienza. El Jordán, un río con historias y fábulas, río de la Tierra Santa. Por el sur, el Jordán se vierte en el Mar Muerto, el cuerpo de agua más salado y sin vida que hay. Al norte, a 200 millas, el Jordán fluye de uno de los lagos de agua dulce más generosos que existe, el Mar de Galilea. Hoy, las soleadas playas de Galilea es un lugar de descanso para turistas y viajeros. Los campos a lo largo del Jordán están cubiertos de cultivos. Es una región moderna y planificada con propiedades compartidas en las playas. Pero los evangelios hablaban de una Galilea completamente diferente hace 2000 años. En estos, Galilea era un lugar de pastoreo. Las grandes ciudades con el dinamismo de Jerusalén debieron contrastar mucho con las villas donde se desarrolló la historia de Jesús, pueblos como Nazaret, Caná y Capernaum. Los arqueólogos han descubierto, no obstante, un Jerusalén histórico distinto al de las descripciones de los evangelios. Archaeology, certainly over the last decade, has raised a number of questions. Help us reconstruct
configure Galilee. It's no longer the romantic, pastoral, agrarian world that so many people heard about in Sunday school. People walking around with lambs on their shoulders along in the tall hills. No, this is a bustling, urbanized, developed place. Archaeology has taught us that. Si esta descripción de una Galilea más urbana es una reconstrucción más exacta del lugar en esa época, nos encontramos con una nueva pregunta. ¿Por qué Jesús rehuía de los centros poblados de en medio de la Tierra Santa y prefería las adormecidas villas marinas al norte? ¿Se alejaba intuitivamente Jesús de los romanos? The Roman Empire was in a boom economy. And boom economies, as we know from America in the 80s, are not always good for everyone. They were very good for the elites and the aristocrats. The empire was commercializing. The aristocrats were probably taking over more and more land. That meant more and more debt for the peasantry, and that meant more and more land being expropriated. Jesus is speaking to that situation, and he is declaring in the name of the kingdom of God that that's not the way God wants the world run. He is declaring that this system, this structure, is unjust. Jesús no hablaba en vano. Los romanos eran una fuerza de ocupación sin merced, y cada uno de los miembros de la numerosa comunidad judía sentía muy propio este mensaje. Any attempt to understand the social and political environment in which Jesus was born needs to keep in mind two things which was on every Jew's mind in the first century. First of all, how much of our Judaism do we have to give up? Or do we want to give up in order to be a part of the modern world? And secondly, what is our attitude going to be about the fact that Roman soldiers have been on the territory now for 100 years? El primer siglo de la era actual está colmado de sorprendentes desarrollos y de grandes avances para la humanidad. La población mundial llega a los 250 millones. En China, el acero colado es usado por primera vez como material para estructuras. Estos hicieron puentes que sirvieron para transportar cosas de provincia en provincia. En los nacientes países de Europa se introduce la silla de montar, cambiando por siempre la relación del hombre con el caballo como medio de transporte. Al sur se domestican camellos por primera vez por las intranquilas arenas del Gran Sahara. La nueva bestia de carga permite al hombre cruzar desiertos abriendo nuevas rutas de comercio. Los romanos comprendían que hubiera guerras, pero debió producirles mucho temor la pacífica resistencia que predicaba Jesús y su fe en un poder mayor que el de Roma y que cualquier otro poder en la tierra. Jesus and his followers were part in some way of a movement that sought to change the structures in Lower Galilee in the first century. I also think that Jesus was of the opinion that he and his group could contribute significantly to how Lower Galilee could be run. Cuando la gente le preguntaba a Jesús sobre los impuestos, un asunto político muy discutido en la época, este les contestaba:
Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponda a Dios. Marcos 12:15. Jesús no está capitulando ante los romanos. Le está pidiendo a la gente que ponga a un lado las cosas materiales. Esas cosas, parece decir, las cosas del César, tienen muy poco que ver con lo que es en esencia de Dios. Taxes in and of themselves are not a problem. It's when the people living, let us say, in Lower Galilee perceive their share of the taxes to be unfair. Neither Judaism nor Christianity ultimately chose revolution as a means to express their piety and their faith. The local indigenous population was divided over a host of issues, political, religious, economic. And these different fragmented groups sought for leaders, sought for help, sought for guidance. And they looked for a leader whom they thought God had touched in some way to lead them out of this malaise, which seems to characterize Galilee in this period. Jesus was one such leader. Vivir en la opresión, dar la otra mejilla, tener tolerancia, perdonar, amar al enemigo. Puede ser pura coincidencia que los años de violencia que culminaron en la opresión romana también hayan producido estas enseñanzas. O tal vez no. Pero sigue siendo un misterio Galilea en la época de Jesús. Ahora estamos en 1931. Comienza una excavación aquí en Séforis, a tan solo 3 millas y media de Nazaret, donde Jesús pasó su juventud. Los especialistas han inferido de datos históricos y arqueológicos que Séforis tenía cerca de 20.000 habitantes para la época de Jesús. Lo que les produce consternación es que la Biblia no hace ninguna mención de Séforis, la cual era una ciudad vibrante a menos de 1 hora del lugar donde creció Jesús. ¿Será posible que Jesús nunca la haya visitado habiendo vivido tan cerca de allí? ¿Qué secreto sobre este hombre de Galilea podemos encontrar enterrados bajo esta antigua ciudad? Cuarta parte. El silencio de Séforis. Cuando Jesús tenía 30 años, él y su madre fueron invitados a una boda en la cercana aldea de Caná. Se ubicaba tierra adentro del mar de Galilea y era considerablemente más grande que el pequeño Nazaret a 8 millas al sur, mas no tan grande como la ciudad de Séforis. Había 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora y llévenle al mayordomo. Y ellos lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía dónde provenía. Y le dijo, tú has dejado el mejor vino para el final. Juan 2:6. De acuerdo a Juan,
Así es como Jesús comienza su vida pública, con un gesto al dios griego del vino. Para esa época, el acto de cambiar agua por vino era considerado un simple truco de charlatanes. ¿Por qué de entre todos los milagros materiales escogería Jesús este para comenzar su ministerio? What's important about that is when you look at the Galilee, you have Dionysus as a major figure that is revered. Part of the reason for that is that wine was one of the main staples of the Mediterranean diet. And if your deity could not produce wine or be involved in the production of wine, he wasn't much of a deity. De acuerdo a la tradición, esta iglesia, la iglesia de los milagros, marca el lugar de la boda donde Jesús cambió el agua a vino. ¿Por qué escogió Caná para comenzar su misión? Porque no una ciudad más grande, un lugar más poblado como el cercano Séforis, a tan solo 3 millas y media de Nazaret. ¿Y por qué ninguno de los evangelios mencionan esta ciudad tan grande? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre Séforis? Why is the Bible silent on Sepphoris? For someone familiar with the topography and the lay of the land of Lower Galilee, when he or she picks up the Gospels, the absence of Sepphoris shouts at you. Or one of the other large cities also in Lower Galilee during the first century. Where are these places? And why doesn't the movement go through them? Spend some time in them. In fact, these cities are unavoidable. You'd have to walk through them to go from one village to another. This remains a mystery. When Herod Antipas was building this city, it would have brought in people from all the environs. It would have certainly involved the people of Nazareth to some extent. That it is not mentioned in the Gospels or anywhere in the New Testament is surely significant. Esto era Séforis en la época de Jesús. Fue hecha en la época de los persas y luego reconstruida por los romanos el año 70 a.C. Fue destruida en una revuelta contra Herodes el Grande, y su hijo Herodes Antipas la reconstruyó en el año 4 a.C. Desde ese momento, Séforis fue habitada todo el tiempo hasta 1940. Esta ciudad estaba sobre una cima alta, con el Mediterráneo al oeste y el mar de Galilea al este. Los peregrinos de la Edad Media veneraban a Séforis por ser la ciudad natal de Santa Ana y de María, la Madre de Cristo. Los cruzados construyeron una iglesia en Santa Ana, donde se supone que vivía con Joaquín, su esposo, y María, su hija. Para cualquiera es difícil creer que Jesús haya vivido tanto tiempo tan cerca del lugar donde su mamá nació y nunca visitarlo. Por otro lado, es posible que Jesús haya evitado a Séforis por no haber encontrado oídos para sus palabras en esta fortaleza romana. Within about 25 years in Lower Galilee, 2 cities were built. Sepphoris was rebuilt around 4 BCE after the death of Herod the Great, and Tiberias was built as its rival and almost replacement around, say, 19
to 20 of the Common Era. So within 25 years, you have two major cities in Lower Galilee, in a very small area. The building of cities is not good news for peasants. El antiguo Séforis fue diseñado en recuadros a la usanza de los romanos, con un vivo mercado, un inmenso anfiteatro y espléndidos palacios. Las excavaciones arqueológicas comenzaron en 1931 y no se han detenido. It's very likely that the villagers, that the peasants, that the people that lived in Galilee went to Sepphoris to sell their ware, went to Sepphoris to buy other people's ware, and it's therefore quite plausible, though it can't be proven, that Jesus himself, as a carpenter, would have visited Sepphoris at some time or another. ¿Caminó Jesús estas calles? El gran deseo de los eruditos de encontrar testimonios históricos de Jesús empuja a los investigadores a excavar más profundo y con mayor urgencia por las ruinas de esta antigua ciudad. Pero su silencio es un misterio que permanece hasta este día. Dejando a un lado las áridas altiplanicies, Jesús realiza un viaje a Capernaum, una villa de pescadores a la orilla de Galilea con unos 2.000 habitantes. Es aquí donde comienza la obra más importante de Jesús en Capernaum, Betania y los montes que las rodean. Hoy, a las orillas de Capernaum, hay hombres que pescan como se hacía en los remotos días, y pescan una exquisitez local llamada pez de San Pedro. La diminuta ciudad está actualmente en ruinas, y es una silenciosa testigo de las maravillosas palabras y obras de Jesús. Desde 1894, unos padres franciscanos han hecho guardia frente a las ruinas de Capernaum, sobre los escombros que quedan del lugar donde Jesús comenzó a dar su mensaje a la gente. Jesus didn't tell people what to do. The impact of his stories was to draw people into the stories, and if they could hear the stories, if they could see the reality that he was talking about, they would know what to do. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Marcos 4:31. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:25. Sus palabras parecen resonar sobre esta hermosa sinagoga de blanca piedra caliza, que ha sido preservada desde el año 300 de nuestra era. Está hecha sobre una masa antigua realizada en basalto negro, un mineral común en la región. Se cree que fue en esta sinagoga donde Jesús habló una vez. También, de acuerdo con Marcos, fue en Capernaum donde Jesús cura por primera vez. Llega donde está la madrastra de Pedro y le elimina la parálisis. De hecho, tantas cosas en el Evangelio ocurren en Capernaum que los expertos discuten si no era ese el lugar de donde salía a sus prédicas, y de si su viajar tan intenso por Galilea y su vagar son exageraciones. I think the itinerancy of the Jesus movement is much overblown. In fact, the gospel tradition depicts the movement as rather settled. And one must remember, and this is frequently overlooked, the Lower Galilee is so small that one could wake up with the sun, journey to a town, make people angry, and
and be back for bedtime easily. One of the interesting features of Jesus' ministry is what I call his itineracy, his on the move all the time. A moving network is far harder to find, to locate, and to destroy. And that's part of his power. It is not fixed in one place with one group that the Romans could hit once and for all and finish. Durante esos 3 años en que hizo vida pública, Jesús vagó frecuentemente del mar de Galilea a los cerros, cuyos nombres dan el toque poético a los evangelios. Monte Tabor, Monte del Salto, Gólgota. Pero no deja rastro de sus visitas por estos paisajes de Galilea. La gran historia de Jesús de Galilea nos despierta una nueva interrogante, otro misterio que estudiar. ¿Por qué los hechos más importantes durante su vida ocurren sobre montañas, sobre los puntos más elevados de Galilea? ¿Y por qué su mensaje no fue recibido ampliamente en aquellos días? Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Mateo 5:3. Estas son las palabras de Cristo tal como fueron poéticamente escritas por Mateo. Estas bendiciones dadas sobre unas montañas son conocidas como las bienaventuranzas. Uno de los 5 sermones más significativos dados por Jesús en su breve ministerio y el punto central de sus enseñanzas. Este es el Cerro de las Bienaventuranzas. Aunque la iglesia hecha aquí fue construida tan solo en 1936, se cree que este es el punto donde Jesús dio las bienaventuranzas, que son parte del sermón sobre la montaña. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:9. Matthew takes all sorts of sayings of Jesus, puts Jesus on a mountain like a new Moses, and gives a Sermon on the Mount, which is like a new Mount Sinai. Mark doesn't know anything about that. John doesn't know anything about that. That's Matthew's way of condensing it into one marvelous vision of Jesus as a new Moses. So there's no point in going looking for a mountain on which Jesus gave the Sermon on the Mount, though of course if you do go to Galilee, they will show you a place, and that's where you can imagine the Sermon on the Mount. Sin embargo, el hombre siempre ha encontrado alivio e inspiración en las montañas. Los picos elevados y los abiertos paisajes siempre han alimentado el alma. Parece perfectamente posible que Jesús haya ido a predicar a los cerros. Este es el Monte Tabor. Se ha relacionado con muchos significados místicos. Es un legendario lugar espiritual. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como la nieve. Luego Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Marcos 9:2. Los elevados y místicos lugares de Galilea son lugares de triunfo en la Biblia, pero misteriosamente también son los escenarios de las terribles tragedias en la vida de Jesús.
solo Lucas en los 4 evangelios incluye este misterio en la breve vida pública de Cristo. La historia se inicia cuando Jesús va a rezar a la sinagoga en las montañas de Nazaret. Cuando le piden que lea una lección, escoge las palabras de Isaías, profetizando la venida del Mesías. Jesús deja implícito que él es el escogido del mensaje del profeta. El lugar donde esto ocurrió es conocido como el Monte del Salto. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, llevándolo hacia un barranco del pueblo con la intención de arrojarlo desde allí. Lucas 4:28. ¿Fue Cristo lanzado por el barranco por la gente de su pueblo? Y si es así, ¿se quiere dar una lección? I think the biggest mystery of Jesus' life was the fact that he failed. The fact that he came to announce the arrival of God's kingdom. He came to announce a gracious and loving God at the center of human life, and people could not accept it. So the mystery is intertwined with our failure to respond. And I use our in the generic sense of human beings. It's not a question of assigning blame to any particular group or any particular people, as has sometimes been done in Christian history against the Jews, but simply of saying that the possibility of human transformation, the possibility of really envisioning a new way of relating in human life to one another, of overcoming enmity through loving enemies, for example, was rejected. And it seems to me that whatever else salvation means, it means the transformation of human life. It means that we overcome the realities in our lives that alienate us from one another, that create enmities, that create hatred and suspicion. I think this is what Jesus wanted to do. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Mateo 5:6. Esta tierra despoblada llamada Galilea, tierra de contraste, tierra de sed y de generosas fuentes, esta tierra de orgullosos cerros rodeados por fértiles valles, un mar generoso y lleno de misterio. El mensaje dejado por Jesús produjo un cambio importante hace 2000 años y nos llega a través de los siglos como un llamado de clarín de una tierra inmortal para la historia, llena de misterio, conocida como Galilea.